El estudio de hoy tiene que ver con la manera en que el ser humano ha sido creado, según la Biblia. De ahí el título, Creado para reflejar el carácter de Dios. Esta fue la finalidad principal por lo cual creó Dios al ser humano, al hombre, a la mujer. La Biblia lo menciona en los primeros dos capítulos del libro de Génesis. El primero es el relato cósmico sacerdotal que comienza con el capítulo 1, verso 1, donde Dios hizo los cielos y la tierra en el principio, y termina en el capítulo 2, versículo 3. Y el segundo se lo identifica como el relato antropocéntrico o yavista, que es el capítulo 2, verso 4, hasta el final del mismo, que es el verso 25. El primero presenta la creación, el sacerdotal, de los cielos, la tierra y de los habitantes, en una secuencia de 6 días, concluyendo con el relato de la creación del hombre y la mujer. Voy a la Biblia y leo el capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Primero, debemos entender el uso de los pronombres y de las desinencias verbales que están en plural. Hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, refiriéndose a Dios hablando consigo mismo. Esto ha generado y genera al día de hoy muchos interrogantes e interpretaciones diversas, pero por lo menos hay 5, teniendo en cuenta que la palabra en hebreo que se usa aquí es Elohim, que significa Dios creador, y que en el hebreo es femenino y plural. Es como si dijeran dioses. La mayoría de los teólogos se dividen, digamos, en dos partes. Uno dice que es la Trinidad comunicándose entre sí. Y la otra es Dios hablando con sus ángeles, tomando la base de que Dios es uno y no hay otros dioses. Tratar de profundizar esta discusión bizantina no tiene sentido, porque lo verdaderamente importante es que Dios en su sola potestad tomó la determinación de crear la humanidad con atributos distintos del resto de la creación. La creó a su imagen y conforme a su semejanza, para que refleje su realidad divina. Así como la luna refleja la luz del sol en medio de la noche, nosotros, la humanidad, estamos llamados a reflejar la imagen divina en todos nuestros actos, en donde nos movemos, en la creación. A esta autoridad que Dios nos ha dado, además, es para que seamos, no es para que seamos un duplicado exacto de lo que Él es, porque no lo podemos ver. Entonces no podemos duplicar algo que no vemos, pero sí podemos entender aquel que nos formó como es, porque el ser humano es único como Dios lo es. Eso no significa que seamos dioses pequeños, que nos creamos dioses y tengamos derecho de hacer nuestra propia voluntad hacia los demás, sea hombres, mujeres, la naturaleza misma. Dios nos encomendó una tarea, el ser portador de sus distintivos espirituales, de modo que tal
que caracteriza al ser humano como un ser superior sobre todos los animales. Así dice en el versículo 27 del capítulo 1. Y Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Creado como un ser espiritual revestido de inmortalidad que ocupa un cuerpo material. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, versículo 26, primera parte, dotado de autoridad para administrar su creación, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 26, segunda parte. Y con capacidad moral conforme a su semejanza. Versículo 27. El segundo relato, el antropocéntrico o yavista, enfatiza la dedicación personal de Dios al crear al ser humano. No fue con la palabra como el resto de la creación, sino del polvo de la tierra Dios el Señor formó al hombre e infundió en la nariz aliento de vida. Así fue el hombre un ser con vida, un ser viviente, dicen otras versiones. Capítulo 2, versículo 7. Sigue diciendo en este relato que luego plantó un huerto en Edén, al oriente, y allí puso al hombre que había formado, versículo 8 del capítulo 2, para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 15. Y dio al hombre la siguiente orden. Nos dice los versículos 16 y 17. Pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Luego plantó en un huerto en Edén, al oriente, dice la Biblia, y allí puso al hombre que había formado, en el versículo 2.8, y le dio la siguiente orden, versículos 16 y 17. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Pero el hombre, Ish en hebreo, estaba solo y no tenía compañía para compartir cada día de su vida. Los animales no lo satisfacían. Por eso Dios, el Señor, dijo en el versículo 18, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Otras versiones dicen, le haré una ayuda idónea. Entonces Dios le llevó a Adán todos los animales para ver qué nombre les pondría. Y el nombre que Adán es sinónimo de humanidad, les dio a los animales con vida, es el nombre que se les quedó. Versículo 19. Y en el versículo 20 está el drama. Pero para Adán no se halló una duda a su medida. ¿Qué solución toma Dios? No lo puede dejar así, porque no es bueno que el hombre esté solo. Dice el versículo 21 y 22 del capítulo 2. Entonces Dios el Señor hizo que Adán cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una de sus costillas y luego cerró esa parte de su cuerpo. Con la costilla que sacó del hombre, Dios el Señor hizo una mujer, Isha en hebreo, y se la llevó al hombre.
Así es como se formó la primera pareja creada por Dios. Comienzo de la humanidad según nos relata la Biblia. Notemos el énfasis del versículo 22. Dios, el Señor, hizo una mujer y se la llevó al hombre, se la presentó al hombre. Adán, quien la reconoce como su par, y le dice, es carne de mi carne y hueso de mis huesos, versículo 23, y se dispone a vivir una vida en común. Por eso, dice el versículo 24, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán un solo ser, donde no había nada que ocultarse el uno al otro. Por eso, Adán y su mujer, nos dice el versículo 25, andaban desnudos, ¿no? Y no se avergonzaban de andar así. Esta fue la primera pareja creada por Dios a su imagen y semejanza. Y el versículo 28 es el más interesante del capítulo 1. Nos dice que a esta pareja Dios los bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Traducción más literal, administren los recursos naturales que le di. Sean los señores de los peces, del mar, de las aves de los cielos y de todos los seres que reptan sobre la tierra, que se muevan sobre la tierra. El ser humano cuenta con esa bendición de Dios que le permite tener hijos, reproduzcanse, multiplíquense, formar comunidades así y llenar la tierra y administrar sus recursos, domínenla. Y proteger toda vida, en el versículo 28, cuidando la creación como celoso colaborador de Dios en amor, respetando la naturaleza. Así terminan los dos relatos de la creación. Leemos en el capítulo 1, verso 31, al siguiente, capítulo 2, verso 1, que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Y fueron así terminados los cielos y la tierra y todo lo que existe. En el Antiguo Testamento, el conferimiento de la bendición se nos presenta bajo dos aspectos. En primer lugar, por la parte divina, que tenemos una acción de un ser superior concediendo favores a su creación, a aquellos que dependen de él. Y por el lado del hombre y de la mujer, por el lado del ser humano, encontramos la retribución de gratitud hacia el dador por las gracias recibidas. Deuteronomio capítulo 8, verso 10 lo dice textualmente: y comerás y quedarás satisfecho, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Un importante aspecto de las bendiciones de Dios fue el otorgamiento de poder y la capacidad para hacer lo que leemos en las palabras o juzgarla y enseñorear, versículo 28 del capítulo 1, sobre todas las cosas creadas. Pero se trata de una autoridad delegada, un estado de subordinación por el que el ser humano es responsable ante su creador, tiene una misión que cumplir. Debe darse por sentado que esa responsabilidad de controlar la vida animal no le confiere el derecho de abusar de ella y depredarla, porque eso no es bueno. También Dios le otorgó al hombre el derecho de usar todo vegetal para su alimentación, versículo 29 del capítulo 1, pero no le concedió el privilegio de explotar la naturaleza dejando arruinada y desolada. Por el contrario,
Las plantas productoras de fruto debían ser debidamente cuidadas y conservadas todas esas fuentes naturales de producción, porque nos dice el versículo 15 del capítulo 2, que Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El hecho de los que los animales estuvieran sujetos al control del hombre y tuvieran también que alimentarse de la vegetación de toda planta verde, capítulo 1, verso 30, indica además la responsabilidad que estaba sobre el ser humano de manejar la naturaleza de tal modo que ella sirviera a las necesidades de todas las criaturas vivientes y no solo a los humanos. Todo lo que se mueve y tiene vida le servirá de alimento, dice la palabra de Dios, Génesis 9:3. Lo mismo las legumbres que las plantas verdes. Yo les he dado todo. Todo lo que el Señor nos dio debemos recibirlo con gratitud y cuidarlo con devoción. Ahora, estamos en el siglo XXI. Una generación que solo oye hablar de Dios. Pasaron los siglos y las generaciones y la tierra de los primeros padres se encuentra contaminada por desperdicios industriales, bosques talados, guerras, hambres y miserias por todas partes, insensibilidad social, hogares destruidos y familias ensambladas entre muchos otros males. ¿Qué nos pasó? La Biblia nos da la respuesta del porqué de este cambio. Porque el pecado contaminó la mente de la humanidad ya desde el comienzo de la creación, engañando a Adán y a Eva en su inocencia, desafiándolos a desobedecer a Dios, porque así se podían creer como igual a Dios comiendo del fruto que les estaba prohibido. Y la inmediata consecuencia, antes de la condena de Dios, fue que el hombre y la mujer que oyeron la voz de Dios, que iba y venía por el huerto con el viento del día, entonces corrieron a esconderse de entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Pero previamente se cosieron hojas y se cubrieron los cuerpos con ella porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya había algo que ocultar, el pecado que habita en su corazón y en su mente. El relato nos presenta la decisión personal de la primera pareja que optó por desobedecer el mandato de Dios y probar lo que les estaba prohibido. ¿No es algo parecido cuando dice esto no lo hagas y nosotros? ¿Y por qué no? Si parece bueno, agradable, y si mi vecino lo hace, ¿por qué no yo? Esto les acarrió la pérdida de la inmortalidad del ser humano. Ya quedó opacada la imagen de Dios, porque a partir de ahí la muerte pasó a formar parte de la vida y se produjo la ruptura del santo vínculo que mantenían con Dios su Creador, y a partir de ahí toda futura descendencia fue naciendo sin conocer a Dios, porque sus padres fueron expulsados del huerto de Edén. La muerte en este contexto abarca tanto la separación espiritual de Dios con el ser humano, como el comienzo de la decadencia física del hombre y la mujer que conduce a la muerte corporal con el tiempo. Y esto es la muerte en un sentido amplio, afectando todas las dimensiones de su existencia. La realidad de un Dios incomunicado con su creación produce celos, ira,
y crimen en el corazón del ser humano que lo lleva a la práctica, que comenzó con Caín matando a su hermano Abel por celo. Génesis 4, versículo 3 al 8 tienen la historia. Ambos eran hijos de Adán y Eva. El apóstol Juan nos advierte sobre esta realidad actual. Todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan. Pero, y aquí viene la buena noticia, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 y 17. Eclesiastés, que buscó sabiduría, buscó todos los placeres, llegó a una tremenda conclusión. Estudiando la sociedad de su tiempo, que no es muy distinta a la que estamos viviendo ahora, por más que pasaron casi 3.000 años, la define con esta palabra. Lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano. Otra versión dice al hombre, como la humanidad. Pero este se ha buscado demasiados problemas. Esta es la versión más suave. Otras versiones dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Y aquí nos presenta una disyuntiva. Si Adán y Eva se hubieran sometido a Dios, resistido la tentación de Satanás, éste hubiera huido de ellos como Santiago lo dice en su epístola universal, capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. El mundo hubiera sido totalmente distinto. De igual manera, si hoy tu vida es un caos y no puedes ver la salida, la alternativa es simple. Sométete a Dios, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador y recibirás el poder del Espíritu Santo, don es la palabra que Pablo usa, para resistir toda tentación y el diablo huirá de tu vida. Solo así podrás experimentar la bendición de Dios sobre tu vida y la familia. Por no tener en cuenta a Dios, las cosas están como están y van de mal en peor. Ahora bien, Dios nos llama a la reflexión a través de Jesús, quien ya nos había advertido en Mateo capítulo 24, verso 4 y del 6 al 10. El primer alerta que Jesús les da a sus discípulos dice, cuídense de que nadie los engañe. Nadie. ¿Por qué? Porque ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. El mundo no se va a acabar por esto. Lo estamos viviendo, pero no se va a acabar por esto. Porque se levantarán nación contra nación, guerras, y reino contra reino, y habrá hambres y terremotos en distintos lugares. La noticia de todos los días. Terremotos pasó en Turquía hace 24 horas, a veces lo vemos del lado de la cordillera nuestra. Todo esto será el comienzo de los dolores. Entonces, la maldad sigue en aumento. Los entregarán a ustedes, a los creyentes, a los cristianos, para ser torturados y los matarán y todo. Los odiarán por causa de mi nombre.
Ahora comprendes por qué Pedro se asustó y no lo reconoció cuando estaban juzgando a Jesús los en Sanedrín. En aquel tiempo muchos tropezarán. Hoy también, en aquel tiempo es hoy. Y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero aquí viene la buena noticia que el Señor te da. Pero el que resista hasta el fin, este será salvo, garantizado por el Señor Jesús, para llevarte a la presencia del Padre Celestial y restaurar esa relación que no debíamos haber perdido por consecuencia de nuestros primeros padres, porque el segundo Adán, que es Jesucristo, pagó por cada uno de nosotros los pecados cometidos, pasados, presentes y futuros. Seguimos adelante. Debemos comprender y aceptar que Dios creó el ser humano dotado de autoconciencia, autodeterminación y una santidad interior. Esta imagen fue concedida sin diferencias tanto al hombre como a la mujer, haciéndolos iguales ante el Creador para vivir en una comunión con sus semejantes, no para discordia, no para desunión familiar. Jesús nos alienta a no dejarnos engañar por estas falsas consignas sociales que terminan alejándonos de Dios y su misericordia. La pregunta final es, ¿cómo recomponer la relación con Dios y el pecado que nos ha separado de Él? El apóstol Pablo nos muestra el camino de una manera muy simple. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y aquí viene el secreto: renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, dice, cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Efesios capítulo 2, versículos 22 al 25. Si bien esta sociedad no va a cambiar por ahora, todos, sin distinción de sexo, raza, religión o estado espiritual en que nos encontremos, tenemos el llamado a vivir una vida santa de comunión diaria con Dios a través de Jesús y bajo la unción del Espíritu Santo, renovando por medio de las oraciones nuestra fe, nuestros pensamientos, para que nos lleven y motiven acciones puras con actos de misericordia hacia los demás. Pablo nos enseña la manera correcta de actuar para así reflejar un aspecto de la imagen de Dios y su naturaleza. Primero, no se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus vicios, de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego, ser judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, ser un siervo o un libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses capítulo 3, versos 9 al 11. Que la gracia de Dios pueda sensibilizar todo corazón para experimentar esa relación padre-hijos que Adán y Eva mantuvieron en Edén con Dios antes de caer espiritualmente, para crecer cada día hasta llegar a la estatura de Cristo, como la Biblia nos promete. Y esta es la vida eterna, dice Juan en el versículo 3 del capítulo 17 de su Evangelio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien tú has enviado. Oramos para que el Señor obre este milagro en cada uno de los que estamos descarriados. Me incluyo, porque soy un ser humano nacido en pecado, pero libre por la gracia de Cristo en Dios. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento que hemos compartido y te pido que esta palabra pueda, Señor, motivar los corazones a cada vez más acercarse a ti y que tú, Señor, sigas paseándote como lo hacías en el huerto con los primeros padres, en nuestras familias, en nuestras vidas, y que nos vayas guiando, Señor, en ese camino que ha comenzado por la redención en Cristo, pero que no termina, Señor, hasta que lleguemos a tu presencia en la eternidad. Queremos conocerte más, Señor, y queremos conocer más a Jesús, porque realmente esa es la vida eterna que queremos vivir, porque tú nos lo has dado, Señor, y es un don invalorable, por lo cual te agradecemos y te damos toda la gloria en el nombre bendito de Jesús. Amén. Dios le bendiga.